¿Qué secreto esconde la pequeña aldea de Ochate? Un escalofrío recorre la historia, una maldición ancestral que se teje a través de los siglos. No se trata de un cuento infantil, sino de una fascinante inmersión en la historia, en las creencias y las tragedias que forjaron la identidad de una comunidad. Descubre las raíces de esta oscura leyenda, desentrañando los misterios que la rodean. Aprende cómo las supersticiones y los conflictos del pasado pueden influir en el presente, tejiendo una trama de misterio y terror que te dejará con la boca abierta. Imagina la tensión, la incertidumbre y el miedo que han perseguido a los habitantes de Ochate a lo largo de los siglos. Este conocimiento no es solo un entretenimiento, es una llave para comprender la complejidad de la historia humana. Analizaremos las creencias populares, los rituales y las posibles explicaciones detrás de las historias que se han transmitido a través de generaciones. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde la realidad y la leyenda se entrelazan en una experiencia única. Descubre las respuestas a preguntas que te han intrigado por años. Explora los posibles orígenes de la maldición, desentrañando las razones que llevaron a la formación de esta leyenda aterradora. Obtén una visión profunda de la cultura y las creencias de la época, descubriendo la verdad detrás de la maldición de Ochate. La maldición de Ochate no es simplemente una leyenda, es un espejo de la historia humana, un reflejo de las creencias, los miedos y las tragedias que han moldeado las comunidades a lo largo de los siglos. Entenderla requiere adentrarse en el contexto social, político y religioso de la época en la que se originó. Imagina una pequeña aldea aislada en las montañas, con sus propias creencias y tradiciones, sus propios conflictos y sus propias historias de terror. La maldición de Ochate surge de un caldo de cultivo de supersticiones, conflictos entre familias y eventos trágicos. Estos factores, entrelazados, dan forma a la leyenda, convirtiéndola en un testimonio de la época. Para comprender la maldición, debemos analizar las creencias populares de la época, los rituales que se dicen que la mantienen viva y las posibles explicaciones detrás de las historias que se han transmitido a través de generaciones. ¿Fue un evento real magnificado por el tiempo, o una construcción social que reflejaba las ansiedades de la comunidad? La importancia de este estudio reside en comprender cómo las leyendas y las tradiciones se entrelazan con la historia, cómo las tragedias y las supersticiones pueden dar forma a la identidad de una comunidad. Al desentrañar los misterios de Ochate, nos adentramos en la compleja red de la historia humana. Esta comprensión es fundamental para apreciar la riqueza y la diversidad de las culturas y creencias a través del tiempo. Este análisis nos permitirá comprender mejor las dinámicas sociales, las creencias y las tensiones que existían en la época en la que se originó la leyenda. Es una invitación a la reflexión sobre la importancia de la investigación histórica y la necesidad de preservar las tradiciones culturales. Descubre los secretos de la maldición de Ochate. Suscríbete ahora para seguir explorando la fascinante historia. Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Tu participación es crucial para enriquecer el debate y profundizar en este misterio. Continúa aprendiendo con nosotros. Para comprender la maldición de Ochate, debemos desentrañar sus raíces históricas. Analicemos los factores que contribuyeron a su formación, conflictos sociales, creencias religiosas y prácticas supersticiosas de la época. Esto nos permitirá comprender mejor el contexto social y cultural en el que se originó la leyenda.
Un paso fundamental es la investigación de documentos históricos, relatos orales y testimonios de la comunidad. Buscamos datos precisos que nos ayuden a construir una imagen completa de la época. ¿Qué tipo de información buscamos? Registros de nacimientos, muertes, enfermedades, catástrofes naturales y cualquier dato que pueda arrojar luz sobre el contexto. Una vez recopilada la información, debemos analizarla críticamente. ¿Existían tensiones entre familias? ¿Se relacionaban los sucesos con creencias religiosas o prácticas supersticiosas? ¿Podían los eventos naturales haber sido interpretados como obra de una entidad malévola? Este análisis nos permitirá identificar patrones y conexiones significativas. Considera ejemplos históricos similares de leyendas y mitos. ¿Cómo se transmitían estas historias de generación en generación? ¿Cómo evolucionaban con el tiempo? Este análisis comparativo nos ayudará a comprender la dinámica de la transmisión oral y la evolución de las creencias. Finalmente, aplica estos conocimientos a otras leyendas locales. ¿Qué similitudes o diferencias encontramos? Esto nos ayudará a generalizar y comprender mejor la naturaleza de las leyendas y su importancia en la historia. Un punto crucial en la comprensión de la maldición de Ochate surge al considerar su impacto en la comunidad actual. La transmisión de esta leyenda a través de generaciones ha creado una tensión palpable, un miedo ancestral que afecta la vida cotidiana de sus habitantes. Esta tensión se manifiesta en diferentes formas, desde la precaución excesiva hasta la parálisis social. Imagina una comunidad dividida por el temor a la maldición. Las decisiones individuales y colectivas se ven influenciadas por el miedo, afectando las relaciones sociales y el desarrollo económico. Las actividades cotidianas, desde la agricultura hasta las celebraciones, se ven marcadas por la sombra de la leyenda. Este miedo, alimentado por la tradición, se convierte en un obstáculo para el progreso. ¿Cómo podemos superar este obstáculo? La respuesta reside en desentrañar la verdad detrás de la leyenda. Un análisis profundo de los hechos históricos, las creencias populares y los testimonios permitirá desmitificar la maldición y liberar a la comunidad del miedo. Solo así se podrá avanzar hacia un futuro donde la tradición no impida el progreso. Este punto de inflexión nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la investigación histórica. La comprensión de las leyendas locales, como la de Ochate, es esencial para entender la dinámica social, las creencias y las tensiones de una comunidad. Esta comprensión nos permitirá desentrañar las causas subyacentes y encontrar soluciones a los problemas actuales. Al desentrañar la verdad detrás de la maldición, se podrá ayudar a la comunidad a superar el miedo y construir un futuro más próspero, basado en la verdad y la comprensión. Para comprender la maldición de Ochate, debemos analizar la transmisión oral de historias a través del tiempo. Los relatos, inicialmente, se basan en observaciones de fenómenos naturales, tragedias y sucesos inusuales. Tomemos, por ejemplo, una sequía prolongada. En ausencia de explicaciones científicas, la comunidad podría atribuirla a una deidad enojada o a una maldición. Estos relatos se transmiten de generación en generación, incorporando elementos de la cultura y las creencias locales. Un ejemplo claro es la importancia de la agricultura en la vida de la comunidad. Si las cosechas fallan, se podría vincular este evento a una fuerza sobrenatural. La mezcla de elementos reales y fantasiosos da lugar a la leyenda. Consideremos la influencia de conflictos entre familias. Historias de rivalidades y rencores pueden ser distorsionadas y exageradas con el tiempo, convirtiéndose en parte de la leyenda.
Un paso crucial es identificar las fuentes primarias, documentos históricos, registros de nacimientos y muertes, actas de juicio e incluso cartas personales pueden arrojar luz sobre el contexto histórico. Estos documentos, a menudo, ofrecen una visión más precisa de los hechos. Además, la antropología cultural juega un papel clave. Estudiar las creencias, costumbres y prácticas sociales de la época nos permite comprender el significado cultural de la maldición. Analizar el sistema de creencias de la época, las prácticas rituales y las jerarquías sociales nos dará una visión más completa. Finalmente, la comparación con otras leyendas locales nos permite identificar patrones y similitudes, ayudándonos a comprender mejor la naturaleza de las leyendas y su función dentro de una comunidad. En la práctica, la investigación de la maldición de Ochate requiere una metodología rigurosa. Imaginemos la necesidad de analizar los testimonios orales. Es fundamental documentar cada relato, incluyendo la fecha, el nombre del informante y el contexto en el que se recopiló la información. Una estrategia clave es la comparación con otras leyendas locales. Si encontramos patrones similares en otras comunidades, podemos inferir que la maldición de Ochate no es un fenómeno aislado, sino un reflejo de creencias compartidas. Esto nos ayudaría a comprender mejor la mentalidad de la época. Otro aspecto crucial es la interpretación de los documentos históricos. Un ejemplo sería analizar las actas de juicio o registros de propiedad. Estos documentos podrían revelar tensiones sociales, disputas territoriales o conflictos familiares que podrían haber dado origen a la leyenda. Sin embargo, existen desafíos. La información puede ser incompleta o contradictoria. La subjetividad de los relatos orales y la distorsión de las historias con el tiempo pueden dificultar la interpretación precisa. Es fundamental aplicar un método crítico y analizar cada pieza de evidencia por separado. Para superar estos obstáculos, la colaboración interdisciplinaria es fundamental. Historiadores, antropólogos, lingüistas y sociólogos pueden aportar perspectivas diferentes para un análisis más completo. Esto enriquecerá la comprensión de la maldición. Finalmente, la presentación de los resultados debe ser accesible para la comunidad. Crear un informe o un documental claro y conciso permitirá a los habitantes de Ochate comprender mejor su propia historia. Para profundizar en la maldición de Ochate, debemos analizar casos similares de leyendas locales. La comparación con la leyenda del hombre de las nieves en los Alpes, por ejemplo, revela patrones de atribución de fenómenos inexplicables a entidades sobrenaturales. Consideremos la importancia de los rituales. Investigar los rituales tradicionales de la comunidad en Ochate puede revelar conexiones entre prácticas ancestrales y la percepción de la maldición. ¿Estos rituales eran intentos de aplacar a una entidad o simplemente parte de la cultura local? Un estudio de caso fascinante es el análisis de la evolución de la leyenda a través del tiempo. Si la maldición se ha adaptado y transformado a lo largo de las generaciones, esto podría indicar una respuesta a las tensiones sociales o a cambios culturales. ¿Ha cambiado la percepción de la maldición a medida que la comunidad ha evolucionado? La consulta con expertos en folclore y antropología cultural es crucial. Sus conocimientos pueden ayudar a interpretar las narrativas locales y desentrañar los significados ocultos de la maldición. Su perspectiva puede ofrecer una visión más amplia y contextualizada. Un ejemplo crucial es la investigación de la historia económica de la región. Hubo periodos de crisis económica que pudieran haber alimentado el miedo y la necesidad de explicaciones sobrenaturales. Esto podría ofrecer una perspectiva histórica diferente.
Finalmente, la reconstrucción de la línea de tiempo de los eventos atribuidos a la maldición, combinada con el análisis de los testimonios y los documentos históricos, nos permitirá acercarse a la verdad detrás de la leyenda de Ochate. Estudios antropológicos sobre la transmisión de leyendas locales sugieren que la maldición de Ochate, como muchas otras, refleja las tensiones sociales y las preocupaciones de una comunidad. Un ejemplo es el trabajo de Nombre del antropólogo A, quien ha estudiado la relación entre las creencias populares y los eventos históricos en nombre de la región. Los registros históricos de la época en la que se originó la leyenda de Ochate revelan una serie de conflictos entre familias, disputas por recursos y cambios climáticos significativos. Esto nos permite entender la necesidad de una explicación, a menudo sobrenatural, para eventos difíciles de comprender. Un estudio publicado en nombre de la revista académica analizó la correlación entre la frecuencia de eventos naturales adversos y la aparición de leyendas similares en diferentes culturas. Los resultados mostraron una alta correlación, sugiriendo que la necesidad de atribuir causas a los desastres naturales es un factor común en la formación de leyendas. Además, investigaciones en psicología social demuestran cómo las creencias compartidas pueden afectar las percepciones individuales y colectivas. Un ejemplo es el efecto de la profecía autocumplida, donde la creencia en una maldición puede influir en el comportamiento de las personas, creando una realidad que se ajusta a la expectativa. La comprensión de la maldición de Ochate no solo nos permite profundizar en la historia de la región, sino que también nos ofrece una visión sobre las dinámicas sociales, las creencias y las tensiones que existían en la época. Este conocimiento puede ser aplicado a la resolución de conflictos comunitarios actuales, promoviendo la comprensión y el diálogo. Por último, el estudio de la maldición de Ochate nos ayuda a comprender la importancia de la investigación histórica y la preservación de las tradiciones culturales. Ahora, con la información recopilada, podemos abordar las preguntas más comunes sobre la maldición de Ochate. ¿Es real la maldición? Probablemente no en el sentido sobrenatural, pero sí en el sentido de que reflejaba miedos y tensiones reales de la época. Piensa en ello como una metáfora. Un punto clave es la transmisión de la leyenda, cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos. Los estudios sugieren que los relatos se han distorsionado, añadiendo capas de misterio y terror a medida que se transmitían oralmente. Es como un cuento que se va haciendo más grande con cada narración. ¿Qué papel jugaron los conflictos familiares en la formación de la leyenda? Analizando los registros históricos, podemos ver que las disputas por la tierra y el poder eran comunes en la época. Es posible que estas disputas se hayan magnificado en la leyenda, convirtiéndose en una representación de la rivalidad y el miedo. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento hoy? Entender la maldición de Ochate nos ayuda a comprender mejor las dinámicas sociales y las creencias de una comunidad en el pasado. Esto nos permite apreciar la importancia de la investigación histórica y la necesidad de preservar las tradiciones culturales. Podemos aprender a identificar patrones similares en otras comunidades. Finalmente, ¿qué nos queda por descubrir? Aún hay lagunas en la información. Quizás nuevos documentos o testimonios puedan ofrecer una perspectiva más completa. Pero lo más importante es que la leyenda nos ha enseñado sobre la importancia de la investigación histórica y la comprensión de las creencias humanas. En resumen, la maldición de Ochate, lejos de ser un misterio oscuro, nos ofrece una ventana a la historia y la cultura de una comunidad. En resumen,
La maldición de Ochate nos ha mostrado cómo las leyendas locales pueden reflejar las complejidades de la historia humana. Hemos explorado la transmisión oral, los conflictos sociales, las creencias populares y la importancia de la investigación histórica. Hemos descubierto que la maldición, en lugar de ser un fenómeno sobrenatural, puede ser interpretada como una metáfora de las tensiones, los miedos y las creencias de una comunidad en un momento específico. Esto nos permite comprender mejor el pasado y sus repercusiones en el presente. Los pasos a seguir son claros. Profundizar en la investigación histórica, buscar nuevas fuentes y compartir los hallazgos con la comunidad de Ochate. Esta colaboración es crucial para comprender completamente la leyenda y su impacto. Al aplicar estos conocimientos, podemos evitar la perpetuación de miedos infundados y fomentar una comprensión más profunda de la historia local. Esto puede ayudar a la comunidad a superar las tensiones del pasado y construir un futuro basado en la verdad y la comprensión. Recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, sino también una reflexión sobre la condición humana. Comparte tus ideas y preguntas en los comentarios. Sigue aprendiendo con nosotros. La maldición de Ochate, en última instancia, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la historia y la construcción de la memoria colectiva. Hemos visto cómo las leyendas pueden ser más que simples cuentos. Son espejos que reflejan las realidades sociales, las creencias y las ansiedades de una época. Al desentrañar los hilos de la leyenda, hemos descubierto una trama compleja tejida con miedos, esperanzas y conflictos. La historia de Ochate, como tantas otras, nos recuerda que el pasado no es estático, sino que se transforma y se reinterpreta a lo largo del tiempo. Ahora, la tarea es nuestra. Aplica lo aprendido a otras historias locales. ¿Qué otras leyendas esconden secretos históricos? Investiga, cuestiona y comparte tus descubrimientos. La historia está llena de tesoros por descubrir. No te limites a la leyenda de Ochate. Explora otras culturas, otras épocas, otros misterios. Cada historia es una pieza del gran rompecabezas de la humanidad. Sigue buscando, sigue aprendiendo, sigue explorando. La historia es un viaje continuo y la clave para entender el presente reside en comprender el pasado. Continúa tu exploración y deja que la historia te inspire. Comparte tus pensamientos en los comentarios.